Amén. Si usted vino a escuchar palabra de Dios, yo le invito a que me acompañe a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Nosotros seguimos en nuestra serie titulada En el Taller del Maestro, y hoy vamos a estar hablando acerca del poder en la vida que sabe adorar a Dios. Nosotros nos hemos detenido en el tema de la adoración porque sabemos y reconocemos el valor que tiene para nuestra vida el saber adorar a Dios, el saber tener comunión con nuestro Dios. Sabemos el impacto que esto tiene, lo fundamental que es para nuestro crecimiento, y por eso queremos dedicarle el tiempo que sea necesario durante este año a este tema, para que podamos nosotros captar, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida a través de la adoración. Hoy vamos a enfocarnos en esto, lo que sucede en la vida, lo que sucede alrededor de la persona que sabe adorar a Dios. El cristiano que no participa de lo mejor de esta vida no es por falta de provisión. Dios ha puesto a nuestra disposición todas las cosas necesarias para que nosotros alcancemos lo mejor de la vida. Lo que nos ha faltado más bien es disposición nuestra, no provisión de parte de Dios. Quien tiene la disposición de tomar y ejecutar adecuadamente los recursos que Dios ha puesto a su disposición, va a ver y va a probar lo mejor de esta vida. Lo que nosotros no podemos hacer es estar distraídos, porque la persona que está distraída es la que precisamente se pierde lo mejor de estas cosas. La confianza excesiva en mí mismo, la confianza en que yo puedo, la confianza en que con lo que tengo yo puedo, es lo que me aleja de Dios. Y nosotros no podemos ser personas que confiamos excesivamente en nosotros. Nosotros tenemos que ser personas que confiamos excesivamente en Dios y que tenemos confianza en lo que Él puede hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Debemos detenernos en el camino en esta mañana. Debemos detenernos en el camino y verificar cómo anda nuestro sistema de adoración. Verificar qué está pasando con nuestra vida. Si yo estoy participando de lo mejor de la vida, si yo estoy siendo la mejor persona que puedo ser, o si yo soy una persona que está padeciendo de no aprovechar las cosas que Dios ha puesto a nuestra disposición. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, nos dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y usted le debe marcar esto. Usted debe ponerle un asterisco a esto, una rayita bien pronunciada a esto. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba como consecuencia de esto un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando este espíritu esté sobre ti, de parte de Dios, este espíritu malo, él toque el arpa y tú tengas alivio. Y Saúl respondió a su criado: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Y dice el verso 18, entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y es un hombre de guerra, es una persona prudente en palabra, es hermoso de apariencia, y Jehová está con él. Nosotros iniciamos este pasaje reconociendo que Dios había apartado de un hombre llamado Saúl. Pero terminamos este pasaje viendo que Dios estaba con un hombre llamado David. ¿Cuál de estas dos personas es? ¿Somos esas personas que Dios se ha apartado de nosotros? ¿O somos nosotros esas personas que estamos con Dios y que Dios está con nosotros? Es fácil notar, es fácil hacer esta diferencia. Si Dios está conmigo, de mí se proyecta lo mejor de la vida. David, ¿qué proyectaba? ¿Qué decían los otros de David? David no andaba pregonando lo que era, los demás lo reconocían en él. ¿Y qué decía la gente de David? La gente de David decía que él sabía tocar, era valiente, era vigoroso, era un hombre de guerra,
Era una persona prudente en palabra, era hermoso de apariencia y Jehová estaba con él. Por algo la gente decía que Jehová estaba con él. Y es porque Jehová era evidente en su vida. Él hacía cosas que solamente la podía hacer una persona que estaba llena de Dios. Y del otro que decían que era un loco. Que era un loco, que era lo peor de la vida, atormentado por demonios, que no se podía sostener sobre sus propios pies. Y entonces nosotros en esta mañana debemos definir cómo queremos ser definidos. ¿Cómo queremos ser vistos? Si queremos ser vistos como Saúl o si queremos ser vistos como David. ¿Qué es lo que la gente dice de nosotros? Que somos personas atormentadas por la vida, que andamos quejándonos por la vida, que andamos sufriendo la vida, o somos personas que estamos aprovechando lo mejor de la vida. Y quiero que sepan que David no era un hombre que estaba en un palacio. David estaba con las ovejas en Belén de su padre. Quien estaba en el palacio era el atormentado por la vida. Y esto es una enseñanza maravillosa. Dios nos está diciendo que para nosotros ser felices y estar estables no tenemos que tener el bolsillo lleno de dinero. O no tenemos que andar en el carro que queremos. O no tenemos que vivir en la casa que anhelamos. Esas cosas son añadidas a través de nuestra vida. Y son parte de la vida si Dios quiere permitir que la tengamos. Lo que no nos puede faltar nunca es Dios. Él no era definido por cosas materiales. Él era definido por cosas espirituales. Porque a nosotros lo que nos define son las cosas espirituales. Porque las cosas materiales pasan y la gente lo sabe. Y lo sabe también que hace falta solamente que se aparten de nosotros para que las personas también se vayan con esas cosas materiales. Aquellos que están en una gran posición están rodeados de personas. Cuando lo sacan de esa posición, está solo. Los que están rodeados de Dios nunca están solos. Saúl lo que estaba era deprimido, vacío, solo. Y como estaba en esa condición, cualquier espíritu vagamundo, cualquier persona podía abusar de él. Y por eso esos espíritus inmundos que Dios permitía que atormentaran su vida, llegaban a su vida y hacían con él lo que quisieran, aún siendo ese gran rey de Israel. Porque los problemas no respetan lo que nosotros seamos. Ellos llegan a nuestra vida y llegan para destruirnos. No importa que usted tenga pocos recursos, muchos recursos. Usted puede ser un Saúl cualquiera con todos los recursos del mundo. Y los problemas no van a preguntar quién es usted. Le van a dar con todo hasta destruirlo. Pero si los problemas, si las circunstancias, si el adversario de nuestra vida encuentra a Dios de nuestro lado, no hay quien pueda con nosotros. David no fue a una escuela para luchar con Goliat. David estaba en la escuela de la vida. Estaba caminando con Dios. Y producto de esa experiencia con Dios, él pudo enfrentar no a Goliat, sino cualquier adversidad que se presentó en su vida. Y he ahí el poder de la vida que sabe adorar a Dios. Su vida era poderosa en Dios, porque él era un hombre que tenía íntima comunión con él. Y lo que produce la adoración es íntima comunión con Dios. Pero yo quiero que por un momento nosotros nos enfoquemos en esto. Las personas definían a David como nosotros lo vimos. Él no necesitaba andar diciendo lo que él era. ¿Qué dicen las personas de ti? ¿Qué piensan las personas de ti? ¿Cómo te comportas tú? ¿Y qué es lo que los demás están recibiendo de ti? ¿Cuál es el mensaje que tú le estás dando a los demás? Y quiero que tú recuerdes esto y nunca lo olvides. Saúl fue un hombre que comenzó bien, pero terminó mal. Terminó muy mal porque se confió en sí mismo. Y si usted es una persona que desea fracasar en esta vida, lo único que tiene que hacer es confiar en su propia prudencia. Alguna vez alguien dijo que hay dos maneras de aprender en esta vida, de nuestros propios errores o también aprendiendo de los errores de los demás. Dios nos da múltiples ejemplos a través de su palabra. Y estos ejemplos, estas doctrinas,
Estos pasajes que nosotros vemos como el que estamos estudiando hoy es para que nosotros aprendamos cómo debemos vivir y para que aprendamos del ejemplo y de las experiencias de los demás. Pero si usted no toma esa enseñanza, Dios va a buscar otra manera de hacerla entender por nosotros, porque si no, hasta que esto no suceda, nosotros no podremos avanzar. Pero usted decide si es una persona que va a aprender de sus experiencias, pero también va a tomar el consejo de los demás. Y digo esto porque Saúl fue una persona que no aprendió de los demás. Y mucho menos aprendió de sus propias experiencias. Si usted toma su Biblia y estudia desde 1 de Samuel 13 hasta el capítulo más o menos 18, se va a dar cuenta de estas cosas que le voy a mencionar. Lo que vamos a destacar de la vida de Saúl en estos pasajes es lo siguiente. Número uno, usted va a ver que él era una persona impaciente. Él era una persona que no sabía esperar en Dios. Número dos, usted va a conocer un hombre que era emocional. Y no está mal que en nuestra vida se manifiesten las emociones. Lo que pasa es que nosotros no podemos ser guiados por nuestras emociones. Usted y yo tenemos que sentir, pero no podemos conducirnos por lo que sentimos. Él era un hombre emocional y debió aprender a manejar sus sentimientos, pero nunca lo logró. Él era rebelde. Él hacía lo que mejor le parecía. Saúl era un hombre orgulloso y no reconocía sus errores. Saúl era un hombre envidioso. Él no podía reconocer el éxito de los demás. Le irritaba el éxito de los demás. Cuando Samuel le daba enseñanza a Saúl, él no la aprendía. Y eso demostraba que era un hombre orgulloso. Cuando escuchó que la fama de David estaba creciendo, procuró matarle. ¿Por qué? Porque él no soportaba ver a otros sobresalir. Era un hombre envidioso. Y era impaciente porque no sabía esperar su tiempo. Yo quiero que usted conozca algo de estos dos hombres. Saúl fue llamado a ser rey, inmediatamente fue ungido para ser rey. David fue llamado a ser rey y pasaron más de 10 años para que esa unción y ese llamado se cumpliera sobre su vida. Pero en ningún pasaje nosotros vemos que David se apresuró a arrebatarle el reinado a Saúl, sino que más bien lo respetó mientras vida tuvo. Y aún hizo justicia después de haber muerto Saúl, porque era un hombre que sabía hacer justicia, porque lo había aprendido así de parte de Dios. Nosotros no podemos ser impacientes porque la impaciencia nos lleva a cometer errores y nos lleva a cometer y a tomar decisiones que nos alejan de Dios. Saúl era un hombre emocional porque un día decidió decirle al pueblo: vamos a hacer un juramento. Y eso usted lo puede encontrar en 1 de Samuel 14, 24. Él dijo: vamos a hacer un juramento y no vamos a comer nada hasta que cumplamos tal misión. ¿Y usted sabe qué provocó? Con esto que Dios no le había mandado hacer, que el pueblo se debilitó, el pueblo se desesperó y el pueblo, en un momento en el cual pudo echar manos de los animales de sus adversarios, dice la Biblia que se lo comían con su sangre. Entiéndase que se le tiraban encima a la oveja y le arrancaban un pedazo de piel y se la comían de la desesperación que tenían. Hombres que estaban en la guerra, hombres que estaban esforzándose muchísimo, y este hombre decidió, por un acto emocional, decirle: nadie come hasta que venzamos a nuestros adversarios. Como una bendición, una ofrenda a Dios. Esto es algo que va a traer bendición sobre nuestra vida. Y hasta su hijo Jonatán lo criticó: pero ¿qué es esto? Como un pueblo que tiene que ir a la guerra, yo lo voy a debilitar y lo voy a mandar a la guerra débil y con hambre. Y esto es lo mismo que hacemos nosotros cuando nos apresuramos, cuando somos emocionales, cuando no sabemos esperar en Dios. Y a diario cometemos errores. Y a diario establecemos juramentos con Dios que Dios no nos ha solicitado. Y cuando no podemos cumplirlo, entonces pagamos las consecuencias de haber actuado mal y de haber actuado sin la dirección de Dios. Hay mucha similitud entre la vida de David y la vida de Saúl.
David y Saúl tienen las siguientes similitudes. Los dos eran jóvenes cuando fueron usados por Dios. Los dos eran hermosos de apariencia. Los dos provenían de familias de poco estima. Los dos se consideraban indignos de ser reyes. Los dos llegaron a ser reyes de Israel. Los dos fueron ungidos con aceite de la unción por Samuel. Sobre los dos vino el Espíritu Santo con poder. Los dos tenían alrededor de 30 años cuando comenzaron a reinar. Los dos reinaron 40 años o más sobre Israel. Los dos tuvieron oportunidad perpetua de ser parte del reino de Dios. Los dos murieron a la edad de 70 años más o menos. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos cometieron grandes pecados contra Dios. Los dos empezaron bien, pero uno terminó mal. A pesar de estas grandes similitudes entre estas dos personas, uno era un cuadro de una vida carnal y otro era un cuadro de una vida espiritual. Saúl era emocional, impaciente, rebelde, orgulloso, no reconocía sus errores, envidioso y no quería que nadie se destacara más que él. David fue un hombre que caminó con Dios, que amaba la palabra de Dios, que respetaba a Dios, era un adorador de nuestro Dios y aceptaba sus errores. Porque cuando Natán vino a reprenderlo de parte de Dios, él aceptó la reprensión. Cuando Saúl era reprendido por Saúl, no aceptaba la reprensión. Y he aquí la gran diferencia, el corazón. Saúl nunca fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y David sí, a pesar de las similitudes que estos tenían. Pero uno se diferenció de otro por la medida en la cual se identificó, se unió y se sumó a los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos que tú estás persiguiendo hoy en tu vida? Si son tus propósitos, ya tú sabes cuál será tu final. Si son los propósitos de Dios, ya tú sabes cuál será tu final también. Porque David fue un hombre prudente, que supo esperar su tiempo, que no se desesperaba, que no quería en su vida nada que no viniera de Dios. Y como hombre al fin, cuando cometía sus errores, sabía detenerse en el camino y procurar la voluntad de Dios para su vida. Y cuando la ira de Dios venía contra él, él podía impedir que esto avanzara como una consecuencia funesta sobre su vida. ¿Por qué? Porque sabía humillarse delante de la presencia de Dios. Cuando había que humillarse, nadie se humillaba más que David, aún siendo rey. Y cuando había que exaltar a Dios, nadie lo hacía mejor que él. Y él sabía decir, por causa de Dios, no importa cómo me vean, yo me haré más vil. Si danzar para Dios, si alegrarme en Dios implica que los demás me critiquen, que hagan lo que quieran, esto es entre Dios y yo. Porque un hombre de Dios no guarda apariencias en la presencia de Dios. Porque una mujer de Dios no guarda apariencias, sino que es sincero con Dios. Y la mujer de Dios es sincera con Dios. David era un hombre con el corazón abierto. Saúl era un hombre con el corazón cerrado. Y si yo soy una persona con el corazón cerrado, yo nunca podré ver lo mejor de Dios en mi vida. Y un corazón cerrado impide que yo pueda ser un buen adorador como lo fue David. No estamos hablando de personas que son perfectas. Estamos hablando de personas que están siendo perfeccionadas por Dios, por la manera en la que se depositan en las manos de Dios y Dios hace lo que tiene que hacer con sus vidas. Y una persona que se humilla, según la palabra de Dios, será que exaltada. Una persona que sabe reconocer a Dios en su vida y sabe darle a Dios el lugar en su vida, pues disfruta y aprovecha lo mejor de la vida. Y vuelvo y pregunto, ¿con quién te quieres tú identificar? ¿Te quieres identificar con Saúl o te quieres identificar con David? El camino para identificarnos con Saúl es amplio, fácil, rápido. El camino para identificarnos con David es un estilo de vida.
Implica dedicación, esfuerzo, trabajo duro, sacrificio de lo que nos agrada, con tal de obtener lo mejor de parte de Dios. ¿Es usted una persona que está caminando con Dios? ¿Es usted una persona que ama la palabra de Dios? ¿Es usted una persona que respeta a Dios? ¿Es usted una persona que sabe adorar a Dios? ¿Es usted una persona que acepta sus errores? Y usted me preguntará, ¿y cómo puedo yo saber, sin engañarme, que yo soy una persona que tiene esas características? Esto es fácil de saber. Número 1. Primera de Samuel 16, que es el pasaje que estamos estudiando, en el verso 18, nos va a enseñar cómo nosotros podemos discernir si estamos en el camino a hacer lo mejor que podemos ser o si nos estamos alejando de ese proyecto o propósito de vida. Número 1, de David se decía que él sabía tocar. Y le hago una pregunta, ¿es usted una persona excelente en todo lo que hace? Porque si se hablaba de guerra, David era el mejor guerrero. Si se hablaba de amar, amaba con todo el corazón. Si había que adorar, nadie adoraba como él. Si había que guerrear, él guerreaba aunque entregara su vida por ese propósito. Si había que orar, oraba como ningún otro. Como rey, se distinguió por ser el más famoso de la historia de este pueblo. Y su vida fue tan impresionante que provocó que su vida fuera de bendición para la de sus hijos. Y aún sus hijos, cometiendo gravísimos errores, Dios los perdonaba por amor a su padre David. Fue una persona que trajo bendición a su descendencia por ese estilo de vida maravilloso, por ser excelente en todo lo que hacía. Y es importante nosotros saber si somos excelentes en todo lo que hacemos, porque Dios usa para su gloria a aquellos que saben hacer lo mejor con su vida, aquellos que saben aprovechar el tiempo. En lo que usted está haciendo hoy, usted tiene que hacerlo lo mejor posible. Usted tiene que hacerlo con excelencia, porque Dios usa su vida en todo momento. Recuerde que nosotros no predicamos solamente cuando estamos en la iglesia o estamos en el grupo bíblico. Nosotros predicamos en todo momento, y con nuestras acciones, con nuestra forma de trabajar, con nuestra forma de conducirnos, nosotros predicamos. Y tenemos que predicar en todo momento a Dios. Como David fue un hombre que predicó a Dios en todo momento, cuando necesitaban a un hombre de Dios, la gente pensaba en él. No, que necesitamos una persona con poder espiritual, necesitamos una persona que provoque que esto que está atormentando al rey salga de él. Y el rey preguntó, entonces, ¿a quién buscamos? Oh, sencillo, no pusieron 2 o 3 ejemplos o 2 o 3 opciones. No fue necesario entrevistar 20 adoradores, con uno fue suficiente. Él se ganó el respeto del pueblo por su estilo de vida, porque era excelente en lo que hacía. Si fuera necesario considerar a alguien donde usted trabaja, en su familia o en su grupo de amigos, usted tiene que ser el primero. Y debe vivir de tal manera que sea el único también. Nadie aportó ningún otro ejemplar que pudiera competir con David. Él era tan excelente que solamente lo propusieron a él. Se propuso su vida únicamente. ¿Cómo usted quiere saber si usted es una persona que camina con Dios, que ama la palabra? ¿Cómo usted puede saber si usted respeta a Dios y es un buen adorador? Si usted actúa con valentía ante las dificultades de la vida. No se deja amedrentar por las dificultades. No se deja amedrentar por las circunstancias. No se deja amedrentar por sus adversarios. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice que Dios nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. David fue un hombre usado por Dios, y lo que más se destacaba en él es que era un hombre de poder y de dominio propio. Tomaba una decisión y no retrocedía, no importa la adversidad que hubiese tenido por delante. La razón por la cual él enfrentó a Goliat no fue por casualidad.
es que él había tenido experiencia con Dios y él había sido valiente y él sabía que si los osos o los leones amenazaban el rebaño que su padre había puesto bajo su responsabilidad, él los enfrentaba y los exterminaba y no perdía ninguna oveja de su padre. ¿Usted sabe por qué David fue usado como rey? Porque fue un buen pastor de ovejas. Quizá en su vida usted quiere ser utilizado como gerente, pero nunca ha sido un buen subgerente, o nunca ha sido un buen agente, o un buen vendedor, o un buen empleado. Yo quiero la oportunidad, pero no me estoy ganando la oportunidad. Y con Dios las cosas no funcionan por favoritismo. La Biblia dice, como estudiábamos el domingo pasado, que Dios busca lo mejor. Hombres fieles, hombres santos, hombres y mujeres rectos y de excelencia. Y nosotros no podemos ser nada menos que esto, porque Dios también anda buscando lo mejor. Eso significa que ninguno de nosotros podemos darnos la oportunidad de no ser lo mejor que podemos ser. Y David pudo ser rey porque fue un excelente pastor de ovejas. En ese negocio que a nadie le interesaba, en ese ambiente a que a nadie le llamaba la atención ocupar, él se destacó. Y lo que muchos obviaron es que esto tenía un valor. Otros creían que vistiendo bien, preparándose bien, hablando bien los idiomas y teniendo buena presentación iban a lograr los objetivos más anhelados en su vida. Sus hermanos lo pensaron así y su padre también. Cuando Samuel fue a buscar el sustituto de Saúl como rey, Dios lo envió a Belén, a la casa de Isaí. Isaí pensó en el perfil que nosotros estamos definiendo. Lo que se veía bien, el más grande, el más fuerte, el más elegante, el que mejor hablaba, el que mejor se conducía. La apariencia, lo externo. Por lo que muchos hoy día están luchando por lo externo. Pero son personas que no se ensuciaban las manos con las ovejas. Eso es para los que no tienen ningún tipo de valor ni importancia. Ese trabajo tan bajo a mí no me interesa y además ahí no se aprende nada. Yo aprendo cosas tomando decisiones importantes aquí en la casa de mi padre. Y así pensaba Isaí, padre de David. Y cuando llegó el momento de presentar a los hijos, nunca pensó en David, sino que presentó a los más fornidos, a los más elegantes, a los que él le parecía que debían ser rey. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, ahí no está el rey. No unjas a ninguno, porque ahí no está. ¿Y dónde está entonces? Bueno, pregúntale al papá. Isaí, ¿y tú no tendrás otro hijo por ahí? Caramba, abusador, ¿se te olvidó un hijo? Ay, Dios mío. Y entre los hermanos dijeron, pero no estarán hablando de David. Yo no creo. Tendrá que ser un primo entonces. Un hijo de crianza por ahí. No, de ese mismo búscalo. Manda a buscar a ese hombre. Inmediatamente a ese hombre entró. Dios le dijo, ese es. Porque cuando los otros estaban durmiendo y haciendo fechoría, él estaba adorándome con las ovejas. Ese es el que yo quiero. Y a ese es el que yo voy a usar. A ese pequeño e indefenso muchacho ante los ojos de los hombres. Pero era un titán de la fe. Si usted está preocupado por las apariencias y despreocupado por su vida espiritual, ya usted sabe cuál será su destino. Usted será apartado, no será tomado en cuenta. Porque Dios toma en cuenta a los fieles, no a los que saben aparentar mejor. David era un hombre vigoroso, era un hombre activo. Él no esperaba que las cosas sucedieran. Él era parte del cambio y lo demostró en todo momento. También dice este pasaje que era un hombre de guerra, estaba siempre listo. Nosotros sabemos que estamos bien con Dios cuando somos también como David, prudentes. Sabemos callar, sabemos guardar silencio, sabemos tomar decisiones atinadas. Sabemos conducir con prudencia,
nuestra familia, nuestra vida, nuestras acciones. Él también era un hombre hermoso, de buena apariencia. Y no está mal que usted cuide su apariencia, no está mal que usted atienda la forma en la que usted se ve. Porque muchas veces la forma en la que nos vemos está hablando de la condición de nuestro corazón. Con lo que usted tenga, preséntese bien. Usted no tiene que tener la ropa más cara, pero usted tiene que estar higienizado. Usted tiene que estar en orden en todas las áreas de su vida. Usted tiene que mostrarse bien. Usted tiene que ser bien reconocido por los demás en todo. Y por último, usted tiene que ser una persona que provoque que Dios esté manifestándose en su vida. Y Dios se manifiesta en la vida de aquella persona que sabe descansar en Él, que sabe esperar en Él. Yo concluyo con lo siguiente. ¿Qué provoca que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros? Y es bueno que esto lo podamos entender, porque el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Qué provoca que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros? Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice, no apaguéis el Espíritu. O sea que hay acciones, hay hechos, hay pensamientos, hay actitudes en nosotros que provocan que el Espíritu de Dios se contriste, se aparte de nuestra vida como se apartó de Saúl. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esas cosas que suceden en el que nosotros pequemos contra Dios y sigamos insistiendo irreverentemente en mantener ese pecado? Nosotros no podemos hacer esto. Y esto provoca que Dios se aparte de nosotros. Cuando usted ve que Dios se apartó de la vida de una persona, es porque esa persona ha pecado contra Dios. Le ha faltado a Dios. Y el problema no es que le faltó a Dios, sino que no reconoció su falta ante Dios. Porque recuerde que David cometió errores gravísimos, pecados deshonrosos ante Dios, igual que Saúl. Pero uno se arrepentía, que era David, y el otro simplemente podía sentir un poco de remordimiento. Entonces, muchas veces, cuando escuchamos los mensajes los domingos o en cualquier oportunidad, con esas cosas que estamos escuchando podemos sentir remordimiento. Mira, parece que estoy actuando mal. Pero esto no es de parece, no, es que yo no puedo hacer eso. Y no lo puedo volver a hacer. Nosotros no podemos ser personas que cargamos con remordimiento en el corazón. Nosotros debemos ser personas que sabemos arrepentirnos por nuestras malas acciones. Y cuando somos llamados a la atención, ahí es que se distingue nuestra condición del corazón. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios se conocen en los momentos de crisis. En los momentos de crisis, los que están con Dios se mantienen firmes. Los que están sin Dios se desmoronan. En los momentos de crisis, los David enfrentan a los Goliat. Los que no se desmoronan. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y vino la tormenta? Todos estaban como locos, como Saúl, de la misma escuela de Saúl. Oh, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Se acabó el ministerio, el mundo no va a conocer a Cristo. Y Jesús durmiendo. ¿Y por qué se despertó Jesús? Porque lo despertaron. Hombres de poca fe, hombres sin confianza en Dios. No hay nada que ofenda más a Dios de parte de su Hijo que la desconfianza. La razón por la cual David vencía leones y enfrentaba osos y derribaba gigantes es porque confiaba en Dios. No es porque era hermoso. Lo hermoso y lo prudente
Es lo que la gente conocía de él y esto es bueno. Pero lo que es más importante es lo que Dios conocía de él, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios preserva a los hombres y a las mujeres que son conformes a su corazón. Y para usted ser una persona conforme al corazón de Dios, lo único que tiene que hacer es lo que hacía David, derramar su corazón, entregarse sin reserva a Dios, porque un espíritu contrito y humillado no rechaza a Dios. Cuando David iba a la presencia de Dios, el cielo tenía que callarse, porque él provocaba eso, porque nadie adoraba a Dios mejor que él. No solamente los músicos que estaban a su lado, el cielo tenía que hacer silencio. Porque cuando él se presentaba ante Dios, desprendía poder del trono de Dios. Grandes cosas sucedían. El poder de Dios se manifestaba en su vida. Y simplemente lo que tenemos que entender en esta mañana es lo siguiente. El verso 23 de 1 Samuel 16 dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl y David tocaba el arpa con su mano, Saúl recibía alivio y mejoraba. Y el espíritu malo se apartaba de él. Porque cuando un hombre y una mujer de Dios adoran, poder sale de esa vida. Y él no tenía que estar diciéndole, prepárense, grandes cosas van a suceder. No, él no tenía que alardear de eso. Uy, ahora van a ver quién soy yo. Simplemente con toda reverencia y respeto ante Dios, se sentaba. Y esos espíritus inmundos sentían el mismo temor que sintieron cuando Jesús llegó a Decápolis y encontró a los gadarenos. Y ellos le dijeron, ¿y por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque Dios es poderoso, porque Dios es temido por sus adversarios, porque de él sale poder. Y eso mismo pasaba con David, y eso mismo pasa con usted. Si usted se llena de Dios, usted no tiene que decir lo obvio, que Dios es poderoso, no, usted lo sabe, pero más que usted decirlo, Dios lo demuestra. Yo concluyo con el siguiente consejo: haga lo que usted tenga que hacer y lo que le toca hacer, Dios hace el resto. ¿Qué es lo que usted hace para Dios? Predicar, predique, y Dios se encargará de impactar los corazones. ¿Qué es lo que usted hace para Dios? Tocar, toque, y Dios se encargará de impactar las vidas. ¿Qué es lo que usted hace? Servir, sirva, y Dios se encargará de tocar a quien usted sirva. ¿Qué es lo que usted hace? Usted intercede por el pueblo de Dios, interceda, y Dios escuchará su oración y actuará con poder. Deje a Dios el resto, deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero ocúpese usted de hacer lo que le toca. Y hágalo con excelencia. Si usted predica, ocúpese de hacerlo lo mejor que pueda. Porque si usted se limita, si usted se restringe, si usted no da lo mejor para Dios, no hay diferencia entonces entre usted y Saúl. David se logró diferenciar de él porque era excelente en todo. En el pueblo de Dios no hay lugar para aquellos que se deciden quedar rezagados. Y tómelo con buena actitud. En el pueblo de Dios no hay lugar
para estas cosas. Usted tiene que aprender a ser sabio. Usted tiene que aprender a ser fuerte, no grosero. Usted tiene que aprender a ser bondadoso, no débil. Usted tiene que aprender a ser claro, no confuso. Usted tiene que aprender a ser arriesgado, no abusador. Usted tiene que aprender a ser modesto, no tímido. Usted tiene que aprender a ser reflexivo, no haragán. Usted tiene que aprender a ser competitivo, no contencioso. Saúl era grosero, débil, confuso, abusador, un haragán de la fe, un hombre contencioso. David era un hombre competitivo, reflexivo, modesto, arriesgado, claro, bondadoso, fuerte, sabio. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. La clave es que Dios esté con nosotros. Simplemente usted se pone de pie y le dice: Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Yo quiero que tú me acompañes. Yo quiero caminar contigo. Porque es lo mismo que hacía David, clamar la presencia de Dios sobre su vida. Y el hombre y la mujer que claman la presencia de Dios sobre su vida hacen grandes cosas para Dios. Padre, te damos gracias en este día.